Bueno, vamos a grabarlo acá. Ahora sí, dice el enunciado. En un instituto de medicina, perdón, de mecánica, en un instituto de mecánica industrial, el director académico desea conocer el grado de eficiencia o calificación de sus estudiantes en relación a operar máquina para fabricar tornillos. Esta calificación se lleva adelante de acuerdo a las siguientes condiciones expuestas para el periodo de prueba, ¿no? Entonces ahí nos dan las condiciones. Nos dice menos de 200 tornillos defectuosos, más de 10.000 tornillos producidos. El grado de eficiencia se tiene de la siguiente manera. Si no cumple ninguna de las condiciones, calificación de 35. Si solo cumple la primera condición, calificación de 60. Si cumple la segunda condición, calificación de 70. Si cumple las dos condiciones, calificación de 100. Entonces, eso es lo que nos da para realizar el, el ejercicio. Entonces, en este caso, únicamente vamos a hacer nosotros el diagrama de flujo. Como les digo, no son ejercicios demasiado complicados. Lo que se quiere es que hagamos el uso correcto del diagrama de flujo como tal. Entonces, vamos a comenzar. Van a disculpar que no les comparta lo que es el enunciado por pizarra. Lo que sucede es, como les digo, estamos usando simultáneamente lo que es la pizarra y se me complica un poco compartirles las dos pantallas al mismo tiempo. Entonces, por eso les estoy compartiendo más que todo lo que es la pizarra, pero ustedes como ya tienen el enunciado, entonces por favor síganme a partir del enunciado y yo voy a ir leyendo constantemente para que hagamos de forma simultánea lo que es tanto la parte de la pizarra como lo que es el enunciado, ¿no? Y hagan de cuenta como si estuviéramos en el aula de teoría, ¿ya? Ok, entonces en este caso vamos a poner lo que es el inicio, ¿ya? El inicio. El inicio. Cuando nosotros utilizamos lo que es el inicio, entonces no se olviden, perdón, tenemos la forma rectangular, pero ovalada a los extremos, ¿no? Ese símbolo se utiliza para la parte del inicio y del final de nuestro diagrama de flujo. Ojo, algo que estaba viendo en varios de sus programitas es que se han olvidado lo que son las flechas y no debería ser así, ¿no? Entonces siempre tenemos que tener las flechitas que nos indican cuál es la secuencia de nuestro diagrama de flujo. Entonces, posteriormente, como hemos hecho en el PCInt o en el pseudocode, vamos a hacer la definición de las variables. Entonces, vamos a tener un espacio en forma rectangular para definir qué variables nosotros vamos a utilizar. En este caso, hacemos la lectura nuevamente de las condiciones que nos dan. Entonces, nos dice que tenemos que tener, por ejemplo, en un instituto de mecánica industrial, dice el director académico desea conocer el grado de eficiencia de calificación de sus estudiantes en relación a operar maquinaria para fabricar tornillos. Esta calificación se lleva a cabo de acuerdo a las siguientes condiciones. Lo que también podemos hacer, y eso también nos sirve bastante, es el análisis de las variables. Entonces, de acuerdo a mi enunciado, yo voy a tener una sección exclusiva para solamente determinar si están bien o no están bien mis variables. Por ejemplo, la parte de tornillos defectuosos le voy a llamar TD, que en mi enunciado dice 200 tornillos, menos tiene que ser, menos de 200 tornillos. Entonces, acá tal vez lo vamos a borrar. La calificación ideal, digamos, la calificación ideal tiene que ser, TD tiene que ser menor a 200 tornillos, ¿no es cierto? Menor a 200 tornillos defectuosos. Y también nos dice que debe tener tornillos producidos o tornillos fabricados. Entonces, aquí está como tornillos producidos. Entonces, lo vamos a llamar TP a los tornillos producidos, que tendría que ser más
de 1000, o perdón, más de 10,000 tornillos, ¿no? Entonces, esas son nuestras dos variables de entrada que nosotros vamos a considerar en el momento de hacer la lectura, ¿no? Porque en función a esto también están las calificaciones. Ahora, nos dan algunas condiciones, ¿no? Dice, si no cumple ninguna de las condiciones, entonces acá nosotros le podemos decir, ¿no es cierto? Si no cumple las diferentes condiciones, entonces lo vamos a poner como un no. No, eh, no cumple, digamos, TD menor que 200 y tampoco cumple perdón, TP mayor a 10,000, ¿no es cierto? No cumplen esas dos condiciones, entonces la nota, vamos a poner una variable que se llame nota, entonces tiene 35. Sí, eso es lo que deberíamos demostrar en pantalla. Estamos anotando solamente las condiciones, ¿no? Ahora, la siguiente condición, ¿qué nos dice? Si solo cumple la primera condición, es decir, que TD sea menor que 200 y no cumple la otra, entonces la nota debería de ser, en este caso, valor igual a 60, dicen, ¿no ven? La calificación va a tener 60. Ahora dice, si cumple solo la segunda condición, es decir, que sea TP mayor a 10,000, entonces la nota va a ser 70. 70, dice, ¿no ve? Y si cumple ambas condiciones, es decir, que sea TD menor a 200 y, a ver, aquí lo vamos a poner como y o como and, como prefieran, y TP mayor a 10,000, entonces va a tener una nota igual a 100. Entonces esas son mis condiciones, ¿no? Ya nos muestra qué es lo que vamos a mostrar en pantalla y cuáles son nuestras condiciones. Si nosotros nos ponemos aquí a ver, son condiciones de tipo sí, en sí, no, ¿no es cierto? Entonces, porque todos tienen mayor que, menor que, etcétera. Entonces, las condiciones no están tan complicadas. Ahora vamos a definir nuestras variables. ¿Qué variables en este caso tendríamos? Tendríamos lo que es TD, tendríamos lo que es TP. ¿Qué más tendríamos? ¿Qué otra variable me estoy olvidando? ¿O esas nomás serían las únicas? ¿Qué dicen, chicos? ¿Necesitamos más variables o ya no? Hola, Sí, jóvenes. necesitamos más. ¿Cuál sería la otra variable? Nota. Nota, ya. Le podemos poner como nota, ya puede ser. Ya, también. Ok, luego posteriormente nosotros vamos a hacer la lectura por teclado también, por teclado, porque tenemos que insertar, ¿no? Digamos, el estudiante X, tenemos que saber cuántos tornillos defectuosos y cuántos tornillos producidos tiene. Entonces vamos a hacer la lectura de esas dos variables. Entonces, para hacer la lectura, no se olviden, tenemos un trapecio, ¿no? Un trapecio que sería TD y TP. En este caso, sería el valor que nosotros vamos a introducir desde el teclado de cada estudiante, ¿no? Entonces, ahí tenemos un trapecio y lo vamos a insertar de esa manera, ¿no? Entonces, aquí hacemos la lectura aquí lo vamos a anotar, lectura variables. Lectura de variables, está bien. Ahora, luego vamos a insertar la condición. Entonces, ¿cuál es una de las condiciones que nos indican, no? Si ustedes se fijan, todas las condiciones que nosotros estamos utilizando siempre nos dan como referencia, ¿sí?
que en este caso cumpliría ya sea la primera o la segunda condición. ¿Ya? Entonces, para eso podemos poner, digamos, de forma independiente ambas condiciones. O podemos poner una sola condición. En este caso, por ejemplo, si nosotros ponemos la primera condición, que sería la más relevante, la primera condición, es decir, la cantidad de tornillos defectuosos sean, en este caso, menores a 200, entonces podemos colocar esa condición, ¿no? TD menor que 200. Y vamos a poner el símbolo de condición. ¿Ya? Ahí la condición. Uy, está medio chueco, entonces para que no sea, no se olviden la flechita. Aquí le vamos a poner TD. En este caso tiene que ser menor que 200. Una vez que es menor que 200, entonces, ¿qué va a pasar por verdad y qué va a pasar por mentira? O por sí, ¿qué va a pasar por no? Por sí va a pasar lo siguiente. Entonces, ahí nosotros tenemos que poner la primera condición, ¿sí? La primera condición en la cual me dice que si es menor que 200, entonces también tengo que preguntar si cumple la segunda condición, es decir, que TP sea mayor que 10.000, ¿no es cierto? Sea mayor que 10.000. Y si es mayor que 10.000, por verdad, entonces la calificación o la nota que debo imprimir tiene que ser igual a que 100. Como estamos utilizando una variable, entonces le vamos a poner ese valor, nota igual a 100. Ya, ahí con solamente ahí, nada más. Luego, si no es verdad, es decir, que si solamente cumple que TD sea menor que 200, entonces, ¿qué debo imprimir? Debo imprimir que nota sea igual a 60, ¿no es cierto? No se olviden que cuando nosotros hacemos los rectángulos, estamos haciendo lo que es un procedimiento. Y entonces con eso termina mi sí entonces, ¿no ven? En este caso, mi valor de sí. Ok, ya hemos terminado esa primera parte. Ahora, por si no, digamos, ¿qué pasa si TD es menor que 200 por no? Entonces aquí le ponemos por no. Tendríamos acá otra vez la condicionante, donde TP es mayor que 10.000. ¿No es cierto? Mayor que 10.000. Ahí, otra vez. Ahí está, ¿no es cierto? Ahora acá, mi condición, por verdad. Por verdad. Entonces, ¿esto qué significa? Por ejemplo, que no se está cumpliendo de TD, pero sí se está cumpliendo que TD es mayor que 1.000. Por lo tanto, vamos a realizar que el valor de la variable nota sea igual a 70, ¿sí? Sea igual a 70. Entonces, solamente en este caso se cumpliría cuando TP es mayor a 10.000. Ahora, ¿qué sucede si no cumple la condición de que es menor que 200 y tampoco cumple la condición de que TP sería mayor que 10.000? Entonces, vamos a imprimir, o mejor dicho, vamos a utilizar la variable nota que sea igual que 35. Eso me dice mis condiciones, ¿no? Si no cumple ninguno, entonces ponle una nota de 35. Ahora, aquí hay un elemento. Tenemos que cerrar, ¿sí? Tenemos que cerrar lo que es nuestras condiciones, ¿sí? Normalmente ahí se le pone como una pequeña xita indicando que estamos cerrando ese sector, ¿no? Tanto para el primer if como para el segundo if. Y luego unimos esas dos secciones, ¿sí?
¿Y qué nos falta acá? Como toditos ya estamos puestos los datos, entonces podemos imprimir la nota, ¿no es cierto? La variable nota, imprimimos. Ahora, este símbolo que estoy dibujando en este instante es el símbolo de impresión, ya, impresión en pantalla. Normalmente lo ponemos de esa manera, ¿sí? Para cuando nosotros utilizamos impresión en pantalla. Esa es la forma de uso. Ahora, ustedes tal vez se darán cuenta que este símbolo no lo utiliza en el PCInt, pero utiliza, digamos, lo que es, vamos a ponerlo con otro colorcito, con verde lo vamos a poner. Ya, en el PCInt, por ejemplo, este nota, y aquí al ladito lo voy a poner ya, este nota tiene la misma simbología que cuando nosotros hacemos la lectura. Podemos hacer el mismo símbolo. ¿Y por qué estamos haciendo nosotros diferente en papel? Sí, podemos utilizar ese mismo símbolo, pero ¿cuál sería la diferencia con el primer símbolo con este segundo símbolo? La única diferencia es que en este caso me está diciendo solamente imprimir en pantalla y este me está diciendo imprima, nada más. Me está diciendo imprimir de forma general. Y este símbolo que es ahí abajo tiene como una parte redondeada u ovalada, me está diciendo mostrar en pantalla. Es la única diferencia. Ahora, cuando nosotros hagamos en papel, chicos, cuando hagamos en papel, esto especialmente aquellos que utilizan, no tienen, digamos, lo que es el programa como tal, utilizaremos siempre lo que es esta primera opción. ¿Por qué? ¿Por qué no utilizamos la segunda? Si ustedes se van a dar cuenta, en el momento que vamos a utilizar el pseudocode, perdón, el PCInt, ¿sí? Este de lectura, que se los he puesto acá, ese de lectura, es de un color, si más no me equivoco, es de color rojo, ¿sí? Es de color rojo. Y cuando ustedes quieren mostrar en pantalla, ¿sí? Esto, por ejemplo, tiene una flechita hacia abajo, ¿no ve? Que significa lectura. Y cuando ustedes utilizan este otro símbolo, tiene una flechita hacia arriba y el color cambia, ¿no es cierto? Este es de un color verde justamente y el otro es de color rojo. Entonces, ahí el mismo programa nos dice, este es de entrada y este es de salida. Entonces, ahí nos hace diferenciar entre uno y otro símbolo. Entonces, si ustedes quieren utilizar el mismo símbolo, tanto para lectura como para escritura, tendrían que aumentar igual la flechita, ya sea de subida o de bajada, para que nosotros diferenciemos cuál están haciendo la lectura y cuál están mostrando en pantalla. Eso es lo que tendríamos que realizar. O caso contrario, como lo que hace el PCI, no por nada lo pone de colores diferentes, no porque se vea más bonito o porque le guste al que ha programado ese, ese software, lo ha hecho de esa manera, ¿no? Entonces todo tiene su razón de ser. Cuando nosotros utilizamos lo que es el PCInt, entonces incluso los símbolos que nosotros utilizamos ya tienen designado, digamos, para qué se van a utilizar. ¿Ya? Entonces, de esa manera tendrían que hacerlo, chicos. Entonces, yo les sugiero, como ustedes, igual que yo, somos monocromáticos, que mayormente no utilizamos tanto la parte de colores, entonces, si vamos a utilizar la simbología en lo que es el papel, utilizaremos mayormente la primera opción, la que se los he tiqueado, para que no tengamos mayores dificultades en el momento de hacer la lectura. Y no se olviden que tenemos que hacer también la conexión de todos los símbolos que tenemos ahí. Y para que no tengamos dificultad entre los que tenemos o no tenemos el programa, entonces en este caso, para este siguiente parcial, ¿sí? Para este siguiente parcial, todos me van a hacer a manuscrito lo que es el diagrama de flujo, ¿sí?
lo que es el diagrama de flujo, quiero que todos lo hagan manuscrito. Así cuando ustedes utilicen el programa, entonces no lo van a hacer, digamos, de forma automática. Directamente ustedes ya van a saber cómo utilizar esta parte de simbología y se les va a quedar mucho mejor. Y no se olviden, ¿no? Para la última parte, lo que es inicio y lo que es fin, entonces tiene el mismo símbolo, ¿sí? Tiene el mismo símbolo. Ahora, este programita ustedes ya lo pueden hacer correr en su máquina. Ustedes ya saben cómo hacer correr en lo que es el PC Int, entonces no van a tener mayor dificultad. ¿Alguna pregunta, duda, tal vez algo que quisieran que se les aclare del ejercicio, de la forma de simbología, para seguir haciendo más ejemplitos? Inge, Dime, te escucho. hola, ¿me escucha? Sí, 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 te estamos escuchando. Una consultita, Inge, fuera de lo que estaba diciendo. Yo he usado una condición que es trunc, pero no sé muy bien para qué sirve. Solo me decía que es para redondear un número decimal a entero, no sé más o menos para qué es en el PCInt. Trunk. Ah, ya. Es, por ejemplo, cuando tú tienes, digamos, números reales, entonces los números reales, cuando trabajas con números reales, entonces te manda varios decimales. Entonces, esa opción de trunc te permite disminuir la cantidad de decimales que estás utilizando en tu programa. Para eso te sirve. Y una consultita, ¿por qué si le quito ese trunk no quiere correr, me bota como error, así como si estuviera mal? Mm, habría que ver tu programita. Tal vez me puedes mandar mensaje de que la captura de lo que exactamente te sale mal y así Eran y, yo te ok. puedo, ahí yo te puedo orientar de forma más directa y ver cuál es el error o por qué tienes alguna dificultad si es que no le pones esa sentencia, ¿no? Era Inge de la práctica, de la que ha dejado no ve, de ahí mayormente he usado el trunk, porque no quería correr el programa, o bien no quería dar. Ah, ya. Lo voy a revisar entonces a detalle. Me vas a dejar en forma interna para que tus datitos, para que te dé una respuesta también interna y ver qué es lo que ha pasado. Tal vez es algún detalle de tu diagrama de flujo directamente. ¿Ya? Está bien, Inge, gracias. Ok, ya. Em, Eso es, muchachos, estos jóvenes, ya, referente a esta primera parte. No sé si tienen alguna consulta referente al uso de estas simbologías o diagramas de flujo. Vamos a continuar con otro ejercicio. Les voy a mandar otro ejercicio. No sé si tienen preguntas, chicos, antes de continuar con el siguiente ejercicio. Nada, todo está bien, ¿verdad? Ya, ok. Entonces en este momento les voy a mandar nuevamente el ejercicio a lo que es el grupo. A ver, denme un segundito. Ok. Ese es el que dice 3.2. Ya, el que dice 3.2. Ese es el que vamos a realizar en este instante. Ya. Y como una práctica adicional, chicos, lo que vamos a hacer es posterior a realizar los diagramas de flujo que les estoy dando como ejemplos, ustedes lo van a traducir a lo que es el lenguaje de programación, perdón, al pseudocódigo, ¿ya? Al pseudocódigo. Y enseguida también les voy a dar algunos ejemplos en Turbo C
y posteriormente me van a mandar, como ya van a tener la base de ambos, entonces yo quisiera que lo traduzcan también al lenguaje C. Pero si no lo tienen instalado, por ejemplo, en sus máquinas o en sus celulares, entonces también se les va a dar chance para que esto de la codificación lo presenten hasta la siguiente semana. Lo que me interesa a mí ahorita es que lo vuelvan en pseudocódigo y la forma en la que vamos a convertirlo en el lenguaje de programación. Esto, por ejemplo, ahorita, este ejemplo que hemos realizado en este instante, lo van a realizar ustedes, ¿sí? Juntamente conmigo, obviamente, en lo que es el lenguaje de programación junto con el PCInt. Entonces, por eso también les voy a mandar una capturita justamente de este diagramita para que me vayan siguiendo ustedes eh, y podamos hacer la traducción que corresponde a lo que es el lenguaje de programación, ¿no? Entonces, a ver, les voy a pasar. Ustedes también seguramente ya lo tienen. Ya lo han debido transcribir, ¿no es cierto? Ustedes tienen que transcribirlo esto en sus cuadernos. Ya, ahí les mando, ¿no? Les mando lo de la pizarrita digital. Ok, ya, entonces continuamos con lo que es... ya, ahora sí. Ok, vamos a continuar con el siguiente ejercicio y vamos a dar lectura al mismo, ¿ya? Dice, en la comercial JR, el cajero captura los precios y la cantidad de los artículos por cada compra de los clientes, indicando a cada cliente el monto total a pagar, ¿ya? Al final del día, el gerente propietario de la comercial desea conocer el total de la ganancia de todos los clientes los cuales visitaron su negocio. Diseñar el diagrama de flujo para este problema. Este creo que ya lo hicimos en algún momento, pero siempre es bueno tomarlo en cuenta para que podamos nuevamente repasarlo, ¿no? Entonces vamos a realizar esta parte. Vamos a hacer la lectura nuevamente y a través de la lectura vamos a ir diseñando lo que son las variables, lo que es la forma de resolución, etcétera. El cajero captura los precios y la cantidad de artículos por cada compra, dice, de los clientes, indicando a cada cliente el monto total a pagar. Al final del día, el gerente propietario de la comercial desea conocer el total de ganancia de todos los clientes, los cuales visitaron a su negocio. Los cuales visitaron a su negocio. Diseñar un diagrama de flujo para este problema. Ok, entonces vamos a tomar en cuenta algunas de las variables, ¿no? Entonces vamos a hacer ahí siempre un pequeño espacio para lo que es el diagrama de flujo. Entonces, en este caso también no nos olvidemos, a ver, vamos a tomarlo de esta manera. También tenemos que hacer lo que llamamos prueba de escritorio. En el otro caso no lo hemos hecho. En este caso lo vamos a realizar porque creo que es importante, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que nosotros tenemos que considerar, por ejemplo, es que si, digamos, cuántos clientes han entrado. Entonces vamos a tomar la variable n con la cantidad de número de clientes, ¿no? El número de clientes. Segundo, vamos a considerar también cuántos productos o cuál ha sido el total de cada cliente, ¿no es cierto? Entonces, total por cliente, Entonces, acá nosotros le podemos dar un nombre a esta variable. TC le podemos dar, ¿no? TC como de total de cliente, ¿no? Ese es el nombre de mi variable
para cada cliente para saber cuánto es en total lo que ha manejado. Ahora, con estos datos, yo ya tranquilamente puedo ir recobrando el valor que corresponde para saber cuánto es el monto total que voy a utilizar, ¿no? Entonces, para saber mi total, podemos decir venta total, ¿no es cierto? Que es el valor de la venta que nosotros hemos tenido a lo largo del día. Venta total. Ya, entonces acá hacemos el diseño de nuestro algoritmo. Ustedes lo pueden hacer de diferentes maneras, ¿no? Entonces cada uno tiene su forma de lógica de pensamiento en el cual podemos dar rienda suelta a la imaginación que cada uno tenga, ¿no? Entonces para uno, por ejemplo, puede ser de un método, otro puede ser por otro método. Al final, lo que interesa, chicos, es que el programa funcione de forma adecuada. Obviamente que hay algunos lineamientos de programación que nos indican, ¿no? Que si tú realizas un programa que sea mucho más pequeño, entonces el tiempo de procesamiento de tu información es mucho más ágil. ¿Eso qué significa? Mientras más cortito sea tu programa, menos tiempo va a tardar la máquina en procesarlo. Pero nosotros no nos damos cuenta de eso, ¿no? Porque en realidad cuando nosotros ejecutamos un programa, el equipo se toma como microsegundos en ejecutar. Puede ser, digamos, que un diagrama de flujo que yo realice se tarde, qué sé yo, 100 milisegundos, pero otro de ustedes haya hecho, digamos, otro diagrama de flujo que tenga el mismo programa, pero que le demore menos, por ejemplo, que le demore, qué sé yo, unos 70 microsegundos. Pero para el ojo humano, esa cantidad de tiempo es pues insignificante porque ni nosotros ni siquiera nos damos cuenta de esa diferencia de tiempo. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta? Cuando son programas demasiado largos, con demasiados procedimientos, ahí sí vamos a notar la diferencia en un segundo o en 2 segundos, que si está procesando o no de forma extensa. Muy bien, nuevamente vamos a tener lo que es la definición de variables. En este caso yo estoy denominando n, también estoy denominando el TC, que sería el total por cliente, y la variable BT, que son las variables que yo voy a utilizar. Mayormente yo hago esta definición previa para saber qué nombres de variables estoy utilizando. A veces acá se cometen errores y ustedes mismos se han debido dar cuenta. Por ejemplo, acá lo voy a poner con otro colorcito. Errores bien comunes que yo he visto y he detectado y ustedes me preguntan, ¿no? A veces cuando me escriben, me sale error, pero todo está bien, ¿qué he hecho mal? Digamos, ¿no es cierto? Y por ejemplo, en vez de poner, a un principio lo han definido como BT, pero llegado el momento de realizar su programa, ustedes lo han puesto BT, digamos, o lo han puesto BTO, ¿no es cierto? Entonces, en ese tipo de errores, por ejemplo, cuando tú cambias el nombre de tu variable, ¿sí? Obviamente que no te va a correr. ¿Por qué? Porque no es la misma variable. Y esos detalles son los que generan la mayoría de los errores y a veces no nos damos cuenta en el instante, pero siempre tenemos que ir observando cuáles son las variables que hemos iniciado y con esas mismas variables terminar hasta el final. Por esa razón nosotros estamos utilizando en el diagrama de flujo la definición. En algunos casos, por ejemplo, en los programas de PCInt, no te obliga a realizar la definición de variables. Si tú lo defines bien, si no también, no vas a tener mayor dificultad, te corre igual. Pero en algunas versiones un poquito más antiguas de lo que es el PCInt, versiones anteriores, digámoslo así, no te corre. Si tú no defines las variables, no te va a correr. Esto ya es de versión a versión, ¿no? No hay ninguna dificultad. Pero chicos, yo les recomiendo que siempre definan por qué. Porque en el lenguaje de programación sí o sí tienes que definir, sí o sí, no, no puedes dejar esa parte obviada que el programa de por sí te lo va a reconocer, sino sí o sí tienes que definirlo. Entonces eso es bien importante. Ok,
Continuamos. En este caso, ¿qué me sugieren utilizar? Tenemos diferentes bucles para generar esta información. Por ejemplo, para generar lo que es venta total, ¿sí? Habíamos indicado que cuando vamos a utilizar lo que es una suma, entonces ese valor tenemos que darle el dato de 0 de forma inicial. ¿Por qué le damos el dato de 0? Porque cuando estamos sumando, el neutro de la suma siempre va a ser el 0. Es decir, que si no ha vendido nada, entonces inicialmente va a tener 0. Entonces significa no he vendido nada, ¿no es cierto? Entonces no nos va a afectar y nos va a dar el valor en el programa. Posiblemente también eso es otro de los factores. Cuando nosotros no le damos un valor inicial a algunas variables y requerimos en el programa, entonces también nos va a generar errores. Entonces eso también tenemos que tener cuidado, ¿no? Entonces ahí estamos definiendo como que BT es inicialmente igual a 0. ¿Por qué BT es igual a 0? Porque es el valor de la venta total. E inicialmente la venta es 0 porque no tenemos ningún cliente. Luego tenemos que leer la cantidad de clientes que nosotros hemos ido generando en el transcurso del día. Entonces, para eso vamos a utilizar el símbolo de lectura, ¿sí? Que sería N. Ya. Luego de generar N, ¿sí? Una vez que generamos el valor de N, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que saber cuánto de venta hemos tenido por cada cliente, ¿no es cierto? Digamos, tú eres el cliente número 1, tú has comprado, qué sé yo, 50 pesos, el otro cliente ha comprado 100 pesos, etcétera. Entonces, vamos a ir viendo toda esa información. ¿Cómo lo hacemos? Podemos hacerlo, por ejemplo, con el bucle mientras, con el bucle para, ya depende de nosotros cómo queramos utilizar lo que es el dato de esta información, ¿no es cierto? Entonces, para eso, digamos, vamos a utilizar un bucle para. Vamos a utilizar un bucle para. Y si ustedes se dan cuenta, acá, por ejemplo, yo voy a utilizar, puedo utilizar esta simbología, ¿sí? Para el para, por ejemplo, es un rectángulo, pero en los dos extremos tiene como puntas, ¿ya? Entonces, yo voy a inicializar una variable, le voy a denominar C, ¿ya? Entonces, como voy a utilizar una variable C de contador, entonces aquí le voy a inicializar con C, voy a aumentar ese nombre de esa variable porque la voy a utilizar dentro de mi diagrama de flujo. Entonces voy a decir inicialmente C vale 1 porque primero tengo que tener un cliente para generar esta información. Luego de generar ese valor, voy a poner punto y coma y le voy a poner mi condición. ¿Cuál sería mi condición? La condición sería hasta dónde voy a llegar. Entonces sería de este C tiene que ser menor o igual hasta llegar a N. Tiene que ser menor o igual hasta N. ¿Y de cuánto en cuánto voy a ir saltando esta información? Voy a ir saltando de 1 en 1. Entonces le voy a poner C++. ¿Sí? Le voy a poner C++. Entonces, una vez que ya tengo esta información, entonces, ¿qué tengo que hacer? En forma interna, ¿sí? En forma interna, nuevamente voy a hacer la lectura de los datos, ¿sí? Los datos, pero en este caso el total de la compra de cada cliente. Entonces, ¿cuánto ha comprado el primer cliente? Voy a anotar acá. Entonces, total cliente. Total cliente. Voy a saber cuánto ha comprado ese cliente. El primero, el segundo, el tercero, etcétera. Tengo que tener ese dato. Luego, posteriormente a esto, tengo que almacenar ese total, ¿sí? En la cantidad de ventas, porque cada vez que yo voy a ingresar el dato, entonces tengo que saber cuánto se está acumulando en total. Entonces voy a poner acá el símbolo de proceso, que sería BT, que sería igual, ¿sí? Las ventas totales que estoy teniendo, que sería al mismo dato de las ventas, que en este caso he inicializado con 0,
¿sí? Al mismo valor de las ventas y ese valor se va a ir acumulando más el valor de la compra del cliente. ¿Esto qué significa? Que cada vez que yo entre a este bucle, entonces se va a ir sumando el valor de la compra de cada cliente. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Entonces van a disculpar, está un poquito resbalosa mi pizarrita. Ya. Ok, en este caso, por ejemplo, hasta ahí llegaríamos dentro del bucle. Esto va a terminar nuestro bucle y una vez que lo termine, entonces nosotros lo cerramos. ¿Cómo lo vamos a cerrar? Acá le vamos a poner un redondito que nos simboliza que está viniendo como bucle y le vamos a poner lo que es una flechita que me señale a lo que es el símbolo de para. ¿Ya? Y acá no se olviden ver su flechita, ¿ya? Ahí le ponen la flechita, sí o sí le tienen que poner para saber hasta dónde está llegando ese bucle, ¿sí? Ya, entonces una vez que yo tengo el bucle, voy a terminar con imprimir lo que es el valor de BT. BT lo imprimo, como les digo, voy a utilizar esta simbología manuscrita porque es la que corresponde a mostrar en pantalla. ¿Ya? Con este símbolo le estoy diciendo quiero mostrar en pantalla. Y posteriormente a eso, ya saben, le ponen fin y con eso he terminado mi programita, ¿no ven? Listo. Ok, ya estamos. Preguntas, dudas, chicos, algo que tal vez, alguna curiosidad o algún detalle que quisieran preguntar en este caso. Inge, aquí una pregunta. Dime. La parte de para, al final, la condición que puso de C++, ¿qué significaría? No, no me quedó claro esa parte. Ah, ya, perfecto. Muy bien, bien tu pregunta. En este caso, acá es una forma de acortar la simbología. En esta sección, por ejemplo, donde yo le estoy poniendo C++, C++, es lo mismo que decir C es igual a C más 1, ¿sí? Es lo mismo que decir C es igual a C más 1, o ahí inclusive tú le puedes poner paso 1, paso 1. O sea, acá solamente lo estoy utilizando como una forma de acortar, porque cuando nosotros utilizamos lo que es el lenguaje de programación para ya no decir, por ejemplo, C es igual a C más 1, entonces directamente le ponemos C más más. Ahora, como te digo, eso tú lo puedes reemplazar como paso 1. También se le puede reemplazar, por ejemplo, como ya te dije, C es igual a C más 1 dentro de lo que es la simbología que se utiliza. O también en el mismo PCInt. Entonces ahí le pones, ¿no es cierto?, la forma gráfica en la cual te permite mostrar el inicio, ¿sí? Este es el inicio. Hasta dónde llega, es decir, la condición y de cuánto en cuánto. Entonces, por ejemplo, cuando tú haces el paso de 2, entonces simplemente le pones paso, paso, paso 2, cuando quieres sumar de 2 en 2. Ahora, ¿qué pasa, digamos, si nosotros quisiéramos sumar de 2 en 2, pero en forma directa, digamos? Entonces, solamente le pones C más 2 nada más. C más 2 directamente. Eso significa igual, paso más 2, ¿no ve? O si no, C más 1 para simbolizar lo que es sumar de uno en uno. Es lo único, ¿ya? ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta tal vez? Ya, estamos bien, creo, ¿no ve?
Ok. A ver, vamos a ver un ejercicio para lo que es el mientras, ¿no? Para que podamos distinguirlo en lo que es la parte de simbología. A ver si encuentro un ejercicio para hacer. Es igual así de cortito. Ya, acá tenemos uno. Ok, igual, nuevamente les voy a mandar a lo que es el grupo. Y conjuntamente para un poquito de confines de explicación, les estoy mandando el diseño de lo que es la estructura del diagrama de flujo como tal, ¿ya? Entonces les voy a explicar primero esa parte para que no haya dudas, ¿no? En este caso, por ejemplo, para hablar de lo que es el mientras, hay dos tipos de uso que se le da normalmente y a lo que les he visto, algunos de ustedes ya tienen una base en programación, ¿no es cierto? Y el otro es hacer mientras. No hemos hablado del hacer mientras, pero me parece una buena ocasión para hacerlo y ver las diferencias que existen entre uno y otro. Ya, por ejemplo, aquí vamos a tomar como referencia primero el mientras, ¿sí? Que la forma de escritura, ustedes ya tienen el textito, ¿sí? De referencia, en el cual se lo utiliza de la siguiente manera. Se pone la condición, ¿ya? La condición. Y esto pareciera, ¿no? Si fuera un if else, que yo lo denomino de esa manera, el si no, ¿sí? Pero la diferencia con este caso es que cuando nosotros tenemos condiciones verdaderas, lo utilizamos de forma secuencial. Es decir, que acá es lo que es la parte de verdad, a diferencia del si no, que es a los costados. En este caso, la condición, cuando es verdad, se la utiliza de forma directa, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ingresar eso. Y también eso he notado, ¿no? En algunos casos, no en todos, he visto varios que lo hicieron bien, pero hubo algunos que esta parte no lo hicieron de una forma correcta o tal vez como les faltaban las flechas, entonces no se distinguía si estaban utilizando un mientras o si estaban utilizando un if else. Ya, entonces acá, por ejemplo, es una tarea, digamos, ¿no? Tarea les llamamos a los procesos que se realizan de forma interna, ¿no? Y así. Entonces, cuando nosotros terminamos, por ejemplo, de hacer las diferentes tareas, aquí otra tarea N le vamos a poner. Cuando tenemos estas tareas, entonces al finalizar, ¿sí? Igual le ponemos un redondito y regresamos para lo que es la condición, ¿no? Parecido al bucle de para. Entonces ponemos ahí el redondito y al finalizar volvemos. Ahora, ¿qué pasa cuando algo es falso? Cuando algo es falso, entonces directamente se va a un costado y la flecha sigue su rumbo y acá, digamos, le ponemos, qué sé yo, alguna tarea extra M le vamos a poner, ¿ya? Una tarea M y después ahí le ponemos el fin. ¿Sí? A diferencia, por ejemplo, del si no, en el mientras
sí o sí tenemos que tener la parte falsa donde acabamos el bucle, ¿sí? Donde acabamos el bucle. Porque en este caso, si no hacemos correctamente las instrucciones del mientras, entonces nos puede generar bucles infinitos. Y al generarnos bucles infinitos, entonces no vamos a salir nunca del programa o nunca nos va a dar un resultado correcto, ¿no? Generalmente en el PCInt o te muestra en pantalla blanca o te muestra un mensaje en el que te dice que no puedes hacer correr tu programa, ¿no? Entonces, dependiendo del error que tengas, entonces en los recuadros de abajo te manda ese dato. Y en el caso del pseudocode, directamente no te corre, porque ahí te exige que sí o sí tengas que hacer el bucle correcto, o si no, ahí te da el mensaje de la línea en dónde estás fallando. Eso es en cuanto a lo que es el mientras. Entonces, eso tenemos que tener bien en claro, porque a veces existe, como les digo, esa confusión entre el sí, no y lo que es el mientras. Entonces, si ustedes me ponen, por ejemplo, en el sí, no, así como verdad y falso, como lo que yo estoy colocando en este caso en el mientras, y digamos no tiene ningún bucle, pero me ponen algo así, entonces acá ya, y esto, por ejemplo, ahorita ya estaría mal porque no corresponde ni al mientras ni al sí no. Entonces, sí directamente estaría mal. Entonces, yo no sé ahorita, por ejemplo, así tal como está, si me están utilizando una sentencia sí no o si me están utilizando una sentencia mientras. ¿Qué tal si alguien se ha olvidado volver su flecha hacia arriba? Entonces, ya estaría mal. Ni corresponde tampoco al sí no, porque el sí no es de ambos costados, izquierda y derecha, no es en la parte central la flecha, ¿no? Entonces, esos son errores que he visto en algunos casos y ya está mal, ¿no? Entonces, tenemos que hacer de forma correcta, por eso he visto que es no más necesario hacer este repaso para que ustedes se den cuenta en dónde están cometiendo los errores o si los han cometido en algún momento, entonces están a tiempo de rectificarlos, ¿no? O de modificar ese tipo de errores. Esa partecita más que todo tienen que tener harto cuidado cuando realicen lo que es estas sentencias. Y no se olviden, ¿no? A pesar de que mi flecha está un poquito chueca, ustedes lo van a dibujar más bonito, pero la idea es que se note que sea una flecha, ya que esté correctamente dibujada. Además, como ustedes tienen cuadernos cuadriculados, entonces es mucho más sencillo hacer el gráfico, ¿no? Ya, entonces ahí estamos. Luego hay otro elemento que se llama hacer guión mientras. Esto en la terminología de lo que es el lenguaje de programación, más que todo ustedes lo van a ver con el nombre de while, ¿ya? El nombre de while. Y en este caso, por ejemplo, el hacer mientras, tiene un nombre de do while. Do while. Ya. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? En este caso, la condición que tú le pones por verdad en lo que es el while, ¿sí? Tiene que hacer ciertas tareas hasta que sea falso y después recién se sale del programa. En el caso del do while, entonces significa hacer mientras esté en el programa. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, le vamos a poner acá, digamos, un redondito, ¿sí? Esa es la estructura que se le da. Y aquí tú haces las n tareas que correspondan, tarea, etcétera, hasta llegar a la tarea M, ¿no ven? Una tarea M. Ahora, una vez que tú terminas todas estas tareas, entonces le pones recién lo que es la condición, la condición. Y esta condición, igual que el mientras, entonces va a partir de acá y tienes que decirle desde dónde va a afectar tu condición a lo que es el while. Y después, posteriormente, te sales de forma directa aquí. Esto es por verdad, digámoslo así, y esto es por falso. Y aquí, digamos, le vamos a poner fin para que nos demos cuenta en dónde acaba el programita.
¿ya? Entonces, ¿qué significa? Cuando tú haces estas tareas, entonces, mientras la condición siga vigente, entonces tienes que seguir haciendo el bucle, siempre. Ya, entonces, una vez que termina tu condición, o sea, que ya no se cumple, entonces directamente se va a salir recién del bucle. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Ya, muy bien. Entonces, esa es la forma en la cual se trabaja tanto el while como el do while. Ya, esto también, digamos, cuando vamos a hacer, como les digo, algunas prácticas directamente en lo que es el lenguaje de programación. Y ahí ya también lo vamos a hacer de forma directa, viendo con mayor practicidad lo que es en esta parte. Pero de todas maneras, se los voy a buscar algunos ejercicios con do while para que ustedes lo vayan practicando en su casita y vean, ¿no? La diferencia. Y si les sale un bucle infinito, significa que lo que está partiendo de ahí mal es la parte de la condición, ¿no? Entonces, siempre tienen que tener cuidado en lo que es la parte de condición. Como les digo, es lo mismo que el while, pero en este caso la condición que nosotros ponemos es contraria, ¿no? Es decir, que mientras, digamos, por decirte, si nosotros queremos que siga la secuencia normal de alguna tarea en específico, entonces para hacer el do while tenemos que poner una condición contraria. Ejemplo nada más les doy. Digamos que mi condición para lo que es el while sea A mayor que B, digamos, ¿no? A mayor que B o A mayor que cero. A mayor que cero le vamos a poner. A mayor que cero, ahí está, para que sea un valor dado. Generalmente eso es lo que hacemos. Luego, si es que nosotros, por ejemplo, utilizamos lo que es la condición para el do while, entonces tendríamos que hacer una condición diferente, es decir, mientras A sea diferente de cero, ¿sí? Hacer todas estas tareas. Y cuando sea igual que cero, entonces recién lo vamos a hacer que se salga, digamos, ¿no? Entonces, ahí estamos haciendo una condición parecida, si se dan cuenta, pero al mismo tiempo no es la misma. Ya esto, digamos, con el fin de que se ubiquen un poquito de cómo funciona el while y el do while. ¿Ya? Entonces también, como les digo, vamos a hacer algunos ejercicios justamente en este parcial para que esta parte esté un poquito más clara. Ok, bueno, esto más que todo les quería mostrar. Ustedes también ya saben cómo utilizar el mientras. Nos falta utilizar el hacer mientras como pendiente y eso lo vamos a hacer la siguiente clase. Ahora lo que me interesa también mostrarles un poquito con el fin de que ustedes se empapen con el uso de lenguajes de programación es utilizar lo que es el DEPC, el DEPC++. No sé si ya lo tienen instalado, chicos, entonces no sé si me pueden confirmar para saber si todos lo tienen instalado o si alguien no lo tiene instalado en este momento. Yo lo tengo, Inge. Ah, ya, perfecto. Los demás chicos, ¿cómo les está yendo? Alguien que no lo tenga, me puede escribir en el chat o decirme en este momento. ¿Cuál aplicación tiene que estar instalada? El de C++. A ver, les voy a compartir en este momento mi pantallita para que les muestre el icono y les voy a pasar por el Telegram, ¿ya? El instalador es bastante livianito. Tenemos dos opciones y esto, digamos, para que estoy grabando esta clase, lo voy a colgar también para que ustedes lo puedan revisar, aquellos especialmente que no lo tengan. Este es el DevC++, ¿ya? El DevC++. En algún momento les he pasado el DevC++. O caso contrario, si es que ustedes tienen un Windows 8 o un Windows 7, pueden utilizar también este que dice Turbo C++ 4.0. Los dos programas funcionan de la misma manera, no van a tener dificultades, van a
van a funcionar de la misma manera. La única diferencia entre este y este es que este lo hace en modo DOS y este lo hace en modo gráfico. A ver, les voy a mostrar ambos, ¿sí? Para que conozcan el entorno y si es que lo descargan en su celular, porque en celular igual se puede descargar, todos lo puedan visualizar de forma completa también. Les voy a compartir mi pantalla, por favor, si es que no se ve algo, entonces me van a decir ya, por favor, chicos, para que yo también lo tome en cuenta, porque si se quedan calladitos, a veces no puedo saber exactamente si los estoy mostrando o no. ¿Se ve mi pantalla, chicos? Es una pantalla de color azul, ¿sí? Que tiene un menú por Sí, arriba. se ve. Perfecto, ya. Ahora, este es el modo DOS. Esto es lo que antes se utilizaba normalmente en cualquier equipo corre. Inclusive si ustedes le ponen Turbo C++ en lo que es la aplicación del teléfono móvil, ¿sí? Van a encontrar porque es igual que los juegos de los 80, de los 90, ¿no ve? Que son bastante básicos como para que no manejemos. Ahora acá, por ejemplo, ponemos New, Open, Save, etcétera. Entonces, este es un programa común y corriente que lo podemos utilizar. Lo interesante y lo que me gusta de esta versión así personalmente es que si ustedes le ponen, por ejemplo, en la parte de Help, en la parte de contenidos, acá nosotros podemos visualizar todo lo que es relacionado al lenguaje de programación como tal, ¿no? Inclusive lo bonito es que nos da varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres utilizar, digamos, if, le dices, ¿no? If, así, tal cual, if, entonces el sí, no. Entonces, acá le haces un clic, eh, le dices el ejemplo que corresponde, bueno, acá, ¿no? Entonces, en inglés te va explicando cómo funciona y cuál es la sintaxis que tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, la sintaxis que tiene es, pones el nombre if, el paréntesis, aquí le pones la condición que vas a utilizar por verdad, o también puedes utilizar el if, la expresión. Una vez que pongas la sentencia por verdad, le pones punto y coma, le pones el else y al finalizar del else, ¿el else qué significa? Significa que tú vas a poner la condición por falso. Cuando pones if y directamente le pones las instrucciones, entonces condiciones por verdad. Y cuando le pones el else, significa la condición por falso. Si no tiene else, entonces significa que solamente estás utilizando por verdad, ya no estás utilizando por falso. Entonces, eso es una forma en la cual nosotros podemos ver. Y si ustedes se fijan acá abajito, hay unos ejemplos. Y esto, lo bueno de este programita es que te da ejemplos paso a paso, ¿no? Entonces dice, ejemplo, si tú pones if, contar, dice, contar menor que 50, entonces va a contar cada vez de uno en uno, por ejemplo. Y aquí le pone la condición también, ¿no? Si x es menor que y, entonces por verdad, z va a ser igual a x, por falso, z va a ser igual a y. Entonces, acá, digamos, es las condiciones que tú puedes poner de acuerdo al ejemplito. Acá lo interesante es que, como ustedes han visto, cuando ustedes utilizan el pseudocode o el PCInt, siempre le tienen que poner un punto y coma al final. Lo mismo sucede con el Turbo C++. Ustedes siempre tienen que poner el punto y coma al final, porque si no lo ponen, entonces les va a mandar error. Ya, entonces vamos a ir practicando también un poquito de esa parte para que tengamos mucho más claro en ese sentido cómo funciona. Ahora, por el momento vamos a conocer solamente el entorno de nuestro lenguaje de programación hasta que todos lo tengan instalado. Ahora, para salir de este modo, le pueden poner quit, le ponen quit y ya estamos. Ahora, el otro programita, que es el DEP++, que este sí o sí es estandarizado y les va a dar con cualquier equipo, ¿no ve? Les va a dar con cualquier equipo. Este es el que normalmente utilizamos porque es ya la versión moderna, podríamos decir, de la otra pantalla. Funciona de la misma manera.
Entonces le ponen ustedes new, después le ponen, ahí está, source file, y acá pueden empezar a escribir el código que corresponde para hacerlo correr. Ok, en este caso, por ejemplo, nosotros utilizamos, ¿no es cierto? Siempre, digamos, como referencia vamos a buscar la parte de ejemplitos. Entonces, en la parte de ejemplos, nosotros tenemos, por ejemplo, ¿dónde está? Para hacerlo correr, por ejemplo, podemos utilizar execute, ¿sí? Que es para compilar y hacerlo correr. Voy a abrir un trabajo ya realizado, más que todo para mostrarles cómo funciona y les voy a pasar este mismo programa para que ustedes también lo puedan hacer la prueba, ¿no? Debería de funcionar de la misma manera. Por el tiempo creo que no vamos a alcanzar a hacer los otros ejercicios directamente, pero sí quisiera que veamos un ejemplo. Eh, a ver, vamos a abrir un ejemplito. Bueno, tenemos varios, ¿no? Aquí estamos. No recuerdo si con ustedes alguna vez habíamos hecho. Creo que sí lo hemos hecho, ¿no? Entonces vamos a revisar un poquito. Bueno, acá tenemos ya un programita hecho. ¿Qué es lo que tenemos que tomar como referencia cuando tenemos los programas? Es que, por ejemplo, tienes que tener lo que se llaman acá librerías, ¿sí? Estos se llaman librerías. ¿Para qué nos sirven las librerías? Es como cuando tú te instalas un juego, la mayoría de acá creo que son varoncitos, entonces todos los varones hasta donde he visto, ninguno no conoce ningún juego, entonces todos conocen por lo menos algún juego, no sé, de guerra, de estrategia, etcétera. Entonces cuando tú te instalas un juego por primera vez, siempre le carga otros programas, otros DLLs. Entonces, ¿qué son esos DLLs? Básicamente son pequeños archivos que tienen que jalar para que tu programa o tu juego funcione correctamente, ¿no? Lo mismo sucede con las librerías. Las librerías sí o sí las necesitas para que pueda correr tu programa, ¿no? Entonces, de acuerdo a las características que tenga tu programa, entonces necesitas diferentes tipos de librería. Las más comunes que utilizamos son las de Conio y Dio. Hay otras, claro que sí, hay otras. Y estas otras librerías también las utilizamos como para que pueda correr nuestros otros programas, ¿sí? Y que podamos nosotros también visualizar el resultado. Ahora, cuando tú pones, por ejemplo, inicio en tu pseudocódigo, ya, estás poniendo en lo que es el programa como int main, que significa principal, ¿no es cierto? Entonces, abrimos con un programa principal y siempre le pones al lado lo que es las llaves. Las llaves es como si estuvieras iniciando tu programa y al finalizar o cerrar, entonces tienes que colocar igual una llave para cerrar. Ya, si tú no colocas alguna de las dos llaves, entonces no te va a correr correctamente. No se olviden que en un pseudocódigo siempre tiene que haber un inicio y un final. Y esto es en vez de poner fin algoritmo, fin proceso, entonces le pones solamente la llave. Luego haces tu definición. Como les digo, no les va a correr si es que ustedes no definen sus variables. Cuando nosotros tenemos una variable de tipo entera, le ponemos int. Cuando tenemos una variable de tipo real, le ponemos float. Ya, entonces acá nosotros hacemos una definición de una variable, ¿sí? Por ejemplo, en este caso C, que sería un contador para insertar la parte de multiplicación, ¿sí? Entonces el contador lo iniciamos en 1, por ejemplo. Para lo que es, digamos, insertar los valores a multiplicar, ¿qué valores queremos multiplicar? Entonces eso insertamos también de esta manera. Y vamos a ir utilizando, en este caso, un bucle en el cual hacemos el proceso, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en el pseudocode o en el PCInt, utilizamos flechitas para indicar, digamos, que es en vez de igual. En este caso, utilizamos el símbolo igual,
nada más. O sea, en vez de utilizar las flechitas, utilizamos el símbolo igual para asignar ese valor. Y para mostrar, ¿no es cierto? Para utilizar lo que se llama escribir, ¿sí? Utilizamos la palabra print. Utilizamos la palabra print, abrimos los paréntesis, ¿sí? Y dentro de las comillas se va a mostrar lo que queremos mostrar en pantalla. Y otro elemento también que es bien importante, esto acá me olvidé colocarlo, esto es el leer, ¿ya? Cuando tú pones la lectura de un dato, ¿sí? Utilizas la palabra scan. Eso significa que tú vas a poder meter de este teclado el valor que corresponde para que después te lo muestre en pantalla, ¿no? Y hay algunos elementos también. Por ejemplo, si tú utilizas el PCInt o el pseudocode, mayormente te lo separa, pero por línea saltada. En el caso de un lenguaje de programación, tú tienes la opción de tabular, tienes la opción de saltar. Si quieres mostrar en el centro de la pantalla, entonces también puedes hacerlo, etcétera, ¿no? Entonces, para eso se utilizan una especie de comodines, ¿sí? Los comodines son los comodines de palabras, podríamos decirles de espacios, que nos permiten separar. Por ejemplo, \t, ¿sí? \t inverso es para tabular y \n es para saltar de una línea a otra. Y el get nos permite que nosotros presionemos una tecla antes de salir del programa. Para eso nada más nos sirve. Ahora, por ejemplo, este porcentaje de que ponemos acá es para que nos muestre el valor, el valor. Entonces, siempre nosotros que queramos imprimir una variable, cualquier variable que queramos imprimir, si es de tipo entero, entonces tenemos que poner porcentaje de. Les voy a pasar adicionalmente una pequeña guía de lo que es el DEP++, para que ustedes lo revisen y repasen la parte de sintaxis. Hay una sintaxis que tenemos que conocer para utilizar este lenguaje de programación. Y no solo este lenguaje, ¿no? Cualquier lenguaje de programación tiene su propia sintaxis. Ahora vamos a revisar si este programita que hemos hecho por acá está correcto. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos, por ejemplo, este que se llama compile, solamente te lo va a compilar, pero no te va a mostrar el resultado en pantalla. El run significa hacerlo correr, ¿ya? Hacerlo correr y que te va a crear, por ejemplo, un archivo ejecutable cada vez que tú lo hagas correr. Este compile y run, entonces te lo va a compilar y después te lo va a mostrar en pantalla. Entonces vamos a presionar este y en caso de que nosotros no queramos presionar cada vez nuestros iconos de acá, entonces la opción es la tecla F11, ¿ya? Si yo presiono tecla F11, entonces también me lo va a hacer correr. Entonces hagamos la prueba. Está corriendo. ¿Se ve la pantalla negra? Sí, Sí, se ve que Sí, sí. Ah, perfecto. Ahí dice insertar el valor de n para multiplicar. O sea, vamos a multiplicar los valores. Uy, a ver, algo presioné. A ver, mi antivirus me está molestando. Ya. Entonces, le vamos a poner 8. Ya. Enter. Insertar valor límite de la multiplicación. Digamos 3. Listo. Entonces, acá me lo está formando como una tabla de multiplicación, si ustedes se fijan, ¿no? El primer valor es 8. Entonces, ¿hasta cuánto quiero saber los multiplicados de 8? Hasta 3. Entonces, 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. Y así, si es que yo le pongo más valores, entonces me lo va a multiplicar más. Entonces, ese es el ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente que de acá nosotros ya podemos hacer nuestros propios programas. Bueno, en este par de minutitos que nos quedan, chicos, y ahí yo le voy a poner otra vez una tecla cualquiera y se tiene que salir del programa. A ver, ya lo vamos a cerrar y listo. Y para que ustedes lo hagan la prueba, ya, para que lo hagan la prueba nada más, les voy a facilitar este mismo ejemplito, ¿sí? Este mismo ejemplito, y ustedes solamente lo van a hacer correr, ¿ya? Entonces ya posteriormente vamos a tener tiempito para hacer más prácticas.
Ya, esto solamente con el fin de que ustedes conozcan el programita, de que también puedan conocer un poquito más allá solamente del que es el pseudocódigo y sepan, digamos, realmente cómo lo pueden utilizar en lo que son los diferentes programas, ¿no? Entonces, esa es la idea principal. Y vamos a empezar a trabajar con ambos, ¿no? Entonces, en las tareitas que yo ya les voy a dar de ahora en adelante, entonces también les voy a pedir no solamente el pseudocódigo, sino también que realicemos tanto lo que es el pseudocódigo, como lo que es el lenguaje de programación. Y así para que ustedes también vayan practicando un poquito más. Ese es el ejemplito. Ese es el ejemplito. Y aquellos que lo tengan ya el programita instalado, entonces instalen puedan hacerlo correr en este tiempo. ¿Alguna pregunta, duda, tal vez? En este momento ya les voy a llamar lista para su asistencia. Y mientras les llamo lista, tal vez alguien quisiera hacer alguna consulta. ¿Todo está bien? Ya. Bueno, les voy a llamar la lista que corresponde al día de hoy. Y si es que tienen dudas, entonces también mientras en el chat me pueden escribir y del Zoom y les voy a responder de forma directa una vez que terminemos de llamar la lista, ¿ya? Alvarado Laime Vladimir. Apaza Neil. Apaza Gutiérrez Iván. Presente, Inge. Okay. Ábalos Choquehuanca Frank. Azurduy Francisco. Presente, Inge. Cabrera Mamani. Chauca Gabriel. Chávez Mamani Josué, perdón. Presente, Inge. Ok. Choque Ramos Joel. Choque Álvaro. Clavijo Choquehuanca Rodrigo. Condori Poma Iván. Presente. Okay. Coronel Carlos. Cruz Gómez Yamil. Guarachi Daniel. Presente, Inge. Okay. Laime Roxana. Presente, Inge. Ok. Yampa Rocha Grover. Loza Trocha. Presente. Ok. Mamani Arias Kevin. Buenos días, Inge. Presente. Ok. Mamani Calizaya Claudia. Presente, Inge. Ok. Mamani Chipana. Presente, Inge. Mamani Rojas. Mamani Torres. Mamani Fernández. Maita Lanoca. Presente, Inge. Okay. Mercado Guarachi. Nina Ticona. Presente, Inge. Paucara Joan. Presente. Quispe Churata. Presente, Inge. Okay. Quispe Limachi. Reyes Ortiz. Salgueiro Condori. Sirpa Tapia. Tola Quispe. Presente, Inge. Tola. Ok, Sí, Inge. ya. Vila Ágreda. Presente, licenciada. Ok. Ya. Muy bien, chicos.
Jonathan Salgueiro. Muy bien, Jonathan. Te estoy anotando. No te preocupes. Ya, perfecto. Ok, chicos. Entonces, no sé si hay preguntas, dudas, algo tal vez referente a los programitas que les he mencionado, que les he mostrado. Vamos a compartir nuevamente. ¿Alguna consulta, duda tal vez? No, Inge. Ya, perfecto. Ya, muy bien, chicos. Entonces, como les dije, esto, por ejemplo, del DevC++, ¿sí? Lo pueden instalar en su computadora. En cualquier computadora les va a funcionar muy bien. Ahora, si es que en caso de que tengan alguna dificultad, entonces de forma interna me escriben y me dicen qué es lo que ha pasado, porque no han podido instalar, pero no creo. Es bien livianito, es unos cuantos megas nada más, ni siquiera es grande el programa. Y les voy a pasar a facilitar también por el Telegram para que ustedes se lo puedan instalar. En caso de los teléfonos móviles, hay diferentes opciones. Por ejemplo, una de las opciones que les puedo recomendar, por ejemplo, para los que tienen solamente el uso de teléfonos móviles, es a ver, ahorita les digo, no tengo a la mano. Es el CXX Droid, por ejemplo. Es uno de los programitas que maneja el lenguaje C. Otro es el Coding C++. Coding C++. Ese es otro de los programitas que pueden utilizarlo. Otro programita que pueden utilizar también para programación en C es CPP Droid. CPP Droid. Esos tres programitas que les menciono para lo que es la aplicación móvil funcionan de la misma manera que en lo que es el PC. Entonces, si ustedes tienen problemas con su PC, pueden utilizar también las aplicaciones móviles. Ya eso les dejo al criterio de cada uno. Cada quien sabe cómo trabaja mejor. Si algunos prefieren su móvil, otros prefieren la computadora. Eso ya depende de ustedes. Bueno, ese programita lo van a hacer la prueba, ya por favor. Y lo que sí me gustaría es que los diagramitas de flujo que lo hemos hecho en clase, eso pásenlo por favor, jóvenes, a lo que es el pseudocode y posteriormente al C++, ¿ya? Les voy a habilitar un espacio en la plataforma para que suban estos trabajos. Solamente les voy a poner el enunciado y ustedes ya van a saber qué son los ejercicios que hemos hecho el día de hoy. Ya no son varios ejercicios, son 3, uno que deben resolver ustedes y los otros 2 que hemos realizado conmigo, ¿no? Entonces traten de hacer, no voy a ser tan estricta en el hecho de la parte del lenguaje de programación. Si tienen dificultades con lo que es el lenguaje de programación, entonces la siguiente semana vamos a dejar un espacio justamente para revisar esa parte, ¿no? En qué parte han fallado, si es que han tenido alguna dificultad como tal y ya en ese sentido lo vamos a ir revisando y resolviendo, ¿no? Entonces, en esta etapa. Inge, Ok, ya, entonces, jóvenes, eso sería todo por el día de hoy. Inge, Dime. una consulta ha dicho que tenemos que hacer los 3 ejercicios en el DFC y en el PCI. Exactamente. Está bien, Inge, gracias. Ok, perfecto. Ok, chicos. Entonces, que tengan un buen resto de jornada. Los ejercicios que les voy a dejar van a estar disponibles en la plataforma. Ahora, ha habido una situación, ¿no? que me ha sorprendido a mí también bastante, inclusive a mí me ha pasado también en algún momento, es que el espacio que nos dejan en lo que es la plataforma es bastante pequeño, ¿no es cierto? Y a veces con las capturas, por eso les decía, en PDF súbanlo,
porque el PDF les reduce la cantidad de megas, ¿no? Ahora, si es que toda su tarea no entra en un solo PDF, entonces divídanlo por ejercicios. Yo no voy a tener ningún problema que suban 2 o 3 o 4 archivos en el mismo documento, ¿no? Entonces, pueden separarlo, ¿no? Cada ejercicio, qué sé yo, un PDF, no hay ningún problema, ¿ya? Eso con el fin de que si es que tuvieran problemas al subir las capturas en la plataforma, ¿ok? Entonces en eso quedaremos, jóvenes. Que tengan buen resto de jornada. Ya nos vemos la siguiente clase. Hasta luego. Chao, chao.